También. Vamos adelante con la agenda de contextos. Vamos a recibir a continuación a Carlos Ernesto Prado Aguilera, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Constitucional, titular de la Cátedra de Derecho Constitucional, Amparo, Procesos Constitucionales en diversas universidades, autor de los libros Los fallos de la Corte y apuntes para mis alumnos relacionados con el tema de Derecho Constitucional y Amparo. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Constitucional. Un gusto, un placer tener una voz de esta altura aquí con nosotros en Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muchas gracias, Carlos Ernesto, por estar con nosotros. Un gusto y saludamos a Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, muy atentos a lo que puedas compartirnos en relación al caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y todo lo que se viene suscitando. Y por supuesto, ahí el fuero. Hay también la posibilidad de la desaparición de poderes. Ahí está esta persecución que el gobernador ha venido experimentando, que ya no siente lo duro, sino lo tupido, ¿no? Porque no nada más son las situaciones que se dan aquí en el país, sino las que vienen desde el extranjero. Así es que, pues, muchísimas gracias por estar. Y tal vez lo primero que tenemos que hacer, porque también de eso va la pregunta en relación al fuero, y si convendría que desapareciera el fuero de todos los funcionarios públicos que lo ostentan en este momento. Estamos atentos a los primeros comentarios. Gracias por estar. Hola Marcela, buenos días. Manuel, buenos días. Arturo, qué gusto saludarlos. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Bien, despertamos hoy con prácticamente bombardeados en todos los medios con la nota del desafuero, del proceso de desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, incluso ya con la amenaza de que el Senado llevara a cabo una declaratoria de desaparición de poderes. Hay mucha información del día de hoy que vale la pena revisar. Marcela, si me permites, quiero comenzar con tu última pregunta. ¿Sería conveniente que desapareciera el fuero? Y entendiendo fuero, Marcela, como lo hemos platicado, entendiendo el fuero como una impunidad procesal penal. Yo definitivamente estoy seguro que y categóricamente lo puedo afirmar, el fuero es una figura que carece de vigencia. Ya totalmente cualquier funcionario en el principio de igualdad ante la ley no tendría por qué gozar de un fuero o de una impunidad procesal penal. Uh-huh. Bueno, pero la figura en sí del fuero, hay mucha gente que está muy familiarizada con él, y se ha discutido si algunos, sobre todo el mandatario, el presidente y los diputados deberían de tener el fuero. Y ha habido casos, por ejemplo, como este señor que se hizo notorio después de que se le acusó del abuso a un menor de edad, diputado, y entonces pues ostentan el fuero como un salvoconducto. De ahí la pregunta, ¿hay necesidad? ¿Los tiempos que vivimos lo exigen? Hay necesidad de dos cosas, Marcela. Si me permites poner así en la mesa esta opinión. Hay necesidad de dos cosas. Número uno, fortalecer el Estado de Derecho. Eso es un supuesto importantísimo para poder pensar entonces en la desaparición del fuero. ¿A qué me refiero, Marcela, con el Estado de Derecho? Hablo desde la Procuración de Justicia hasta la Administración de Justicia. Prácticamente en este país somos pocos los que podemos, son pocos las personas que pudieran confiar realmente en una Procuración de Justicia. Y lo estamos viendo ahorita. Cómo la Fiscalía General de la República lleva a cabo emplaza todas sus baterías de combate en contra de una persona que presumimos que puede hacer su delito, realmente fue ser opositora al gobierno central. Y vemos toda la maquinaria del Estado empecinada a configurar delitos y procesarlos y juzgarlos. Y coincido contigo, el diputado Huerta, ¿desde cuándo está cometiendo desde cuándo está siendo denunciado por la comisión de varios delitos? Y lo vemos que no funciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Marcela, Arturo, Manuel, es fortalecer el Estado de Derecho. ¿Sí? La autonomía de las fiscalías,
y la capacitación y la eficacia de los juzgadores, de la administración de la justicia, para entonces ya poner piso parejo y que nadie gozara de una inmunidad procesal penal. Bueno, y la justicia y el diseño de nuestras leyes no es algo que venga de otro planeta. Son los mexicanos haciendo leyes para los mexicanos y determinando cuáles son los pasos para que realmente se respete ese Estado de Derecho. Pero entonces déjame preguntarte algo que tiene que ver con quienes ostentan esta capacidad de otorgar y dar justicia. Me gustaría mucho conocer tu opinión sobre el ministro Saldívar a raíz de los últimos acontecimientos. ¿Qué opinión te has formado de él y si es lo que, para reafirmar el Estado de Derecho, lo que el país necesita? Mira, el ministro Saldívar, personalmente, por cuestiones académicas, tanto con él como con el ministro Cosío y los anteriores presidentes, por cuestiones académicas sí ha existido una relación y un contacto personal. Te lo puedo decir, es un extraordinario académico y un extraordinario abogado. No sé qué pasa, Marcela, con esa silla, de que una vez sentados pretendan ver más allá de lo que realmente su función les obliga. ¿A qué me refiero? El estar cerca del poder, evidentemente, llega a afectar en sus decisiones. Personalmente, a mí me tiene muy decepcionado su actuar, su respuesta incluso ante los embates del Ejecutivo, que lo veo en una actitud que hace falta que ponga un frente en contra de los embistes del Poder Ejecutivo. Son tiempos de no ser... ahorita el tiempo, Marcela, es poner cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque están moviendo absolutamente todos desde los cimientos de este país. Entonces, quien no se agarre fuerte, quien no represente una actitud no servil, es ahí cuando puedes lograr una fortaleza de los poderes. Como ejemplo lo vemos en el Legislativo. Sí. Carlos, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Con el gusto de conversar contigo. Me gustaría preguntarte con respecto a esto del fuero, que tú señalas que ya no debería existir esta figura. Nadie debería gozar de esta inmunidad simplemente por estar ejerciendo un cargo político de gobierno. Te preguntaría, en caso de desaparecer la posibilidad de fuero, ¿tú consideras que esto contribuiría a mejorar la calidad de quienes aspiran a los cargos de elección popular? Por ejemplo, hemos comentado aquí en esta mesa que la representación proporcional, los diputados plurinominales, no necesariamente son siempre nocivos. Digo, hay algunos que han llegado por esa vía y que han tenido un desempeño muy notable en los poderes legislativos. Sin embargo, hay otros que se enlistan, pues también porque tienen allí algún antecedente, alguna investigación o algún tema por el cual eventualmente se les podría incluso abrir una carpeta y los ponen ahí pues para que vaya pasando el tiempo, para que vayan prescribiendo los delitos y demás. En caso de desaparecer el fuero, ¿tú sí consideras que tendría como efecto directo elevar la calidad de quienes aspiran a los diferentes cargos? Mira, el fuero lo tenemos prácticamente desde 1812, desde la Constitución de Cádiz. Fue el primer cuerpo constitucional que fue aplicado en este país. Tenía su razón de ser. Ahorita, yo considero definitivamente que sí pudiera elevar la calidad de los funcionarios. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, un gobernador que pudiera tener cuentas pendientes, lo primero que busca durante su último año de gobierno es acomodarse precisamente en un cargo de legislador. Hay legisladores que tienen 27 años siendo legisladores. Sí. La figura del diputado plurinominal, en una historia reciente, en el 97, a mí personalmente me gustó mucho
sobre todo aquella votación o aquellos comicios intermedios donde renovamos el Senado en el 97, 96. El Senado se llenó de gente muy valiosa, precisamente a través de la figura de los candidatos plurinominales. El Congreso lo mismo. Desgraciadamente ahorita eso sirve como una cuota de poder, un artículo de intercambio y llevando con esto una cuota también de bastante impunidad, y no solo procesal, sino una inmunidad. Uh-huh. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo Arturo González, buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Quiero preguntarte sobre el caso específico del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, Cabeza de Vaca. En caso de que se decrete la desaparición de poderes por parte del Senado, ¿quedaría sin efecto el fuero para el gobernador? Mira, no va una cosa con otra. Okay. Ahorita el proceso, prácticamente estamos hablando de 2 o 3 incluso, de 3 procesos. El primer proceso fue el que ya habíamos platicado el 3 de mayo, nosotros 4 lo platicamos, tratamos de analizarlo. Se envía la declaratoria de procedencia al Congreso de Tamaulipas y el Congreso de Tamaulipas, haciendo uso de sus facultades constitucionales, no homologó la declaratoria de procedencia. Al mismo tiempo se envía se inicia un juicio de controversia constitucional ante la Corte, Ajá. mismo que fue desechado hace 3-4 días por el ministro González, Sí. Alcántara Carrascal. Y por otro lado, existe ahorita la amenaza de una desaparición de poderes. Son 3 procesos constitucionales que se están uniendo al mismo tiempo. Eso es lo curioso. Nunca había existido una conjunción de estos 3 procesos. Ajá. Sí habían existido ya 47 declaratorias de desaparición de poderes en este país. Ha habido ya 47. ¿Sí? Ajá. A finales de la segunda mitad del siglo XIX. Las últimas las tuvimos por allá de 1920, más o menos. E incluso Durango, el estado vecino, el estado hermano, Uh-huh. ha tenido 3 Uh-huh. declaratorias de desaparición de poderes. Son 3 procesos constitucionales distintos. En la desaparición o la eliminación del fuero, lo que conllevaría en este momento sería a que ya pudiera ser procesado penalmente, pero el Congreso de Tamaulipas no lo aceptó. Por Uh-huh. tanto, constitucionalmente, de acuerdo a una interpretación sistemática, ¿sí?, que es la forma más extensa de poder interpretar Uh-huh. la norma se interpreta de 7 formas diferentes: Sí. histórica, teleológica, literal, pero la sistemática es la más completa. Entonces, haciendo una interpretación del 111 constitucional, Arturo, Uh-huh. con la constitución de Tamaulipas tuvo perfectamente una facultad constitucional Uh-huh. de no haber homologado Uh-huh. aquella declaratoria de procedencia presentada por el Congreso General. ¿Y la desaparición de poderes, en caso de ejecutarse, implicaría que puede proceder la detención del gobernador? No, porque tiene fines diferentes. Uh-huh. La eliminación del fuero es para procesar al funcionario. Y la desaparición de poderes se da cuando se actualizan 5 supuestos, únicamente 5 supuestos, ¿sí?, Uh-huh. que sucedan en una entidad, para que entonces sí, a través de la facultad que le otorga la Constitución, en el artículo 76, fracción Sí. 5, que pueda haber una declaratoria, que es quebrantar los principios del régimen federal, Uh-huh. que el mismo gobernador abandonara el ejercicio de sus funciones, Ajá. que estuviera imposibilitado físicamente para el ejercicio. Prácticamente son 5 los supuestos de procedencia para la declaratoria. Y aquí yo creo que viene otra pregunta: ¿estamos en tiempo? La respuesta es no, porque en Ok. este momento está en activo la Comisión Permanente del Congreso. Y la Comisión Permanente del Congreso no tiene facultades. Sus 37 miembros de la Comisión Permanente
no tienen facultades para llevar a cabo aquella declaración. A menos de que aprobaran un periodo extraordinario que no se aprobó. Exacto. Sí tiene facultades de llamar. De llamar a periodo extraordinario. Una vez llamado, se tendrán que reunir de forma extraordinaria los miembros del Senado, los 125 senadores, porque esta es una facultad exclusiva del Senado. Para llevar a cabo el proceso de declaratoria. Ahora, no estamos en tiempo, eso es por una parte, pero por la otra quiero preguntarte, ¿existen condiciones legales? Es decir, ¿se cumpliría algunos de los requisitos para proceder en caso de que estuviéramos en tiempo en la desaparición de poderes? Yo considero que no. Te digo porque esa fracción 5 del 76 tiene una ley orgánica, una ley reglamentaria. ¿Sí? Nuestros 136 artículos de la Constitución prácticamente tienen una o más leyes reglamentarias cada uno de ellos, y el 76, fracción 5, no es la excepción, y habla, Arturo, solamente de 5 supuestos, y la reserva de revisarlo y revisarlo, yo considero que no se actualiza ningún supuesto de procedencia. Yo considero. Sí. Carlos, me gustaría nos quedan 3 minutos aproximadamente, casos muy concretos. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí metía las manos en el proceso, por ejemplo, con lo que pasó en Nuevo León, la investigación que abrió la Fiscalía General de la República en contra de los 2 candidatos punteros, y que esto ya era del dominio público y que él mismo lo señaló, pudo haber cometido allí un delito electoral. Y otra, cuando mostró los documentos de las aportaciones que reciben mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que eran documentos pues a los que solamente tendría que tener acceso el SAT y no tendría por qué haberlos difundido, ¿pudo haber cometido allí un ilícito del orden fiscal? Porque todo eso se comentó muchísimo en estos días. Desde mi punto de vista, definitivamente sí. Sí, esa actitud que ha tenido el Ejecutivo para con los comicios y su información y su participación, desde mi punto de vista, sí pudiera considerarse la comisión de algún delito del índole electoral. Y por otro lado, coincido contigo también en materia fiscal. Pero pues no pasaría del señalamiento, seguramente, ¿no? No pasaría del señalamiento, de la nota periodística, del boom noticioso, pero hasta el momento no, las autoridades ni electorales ni de Procuración de Justicia han hecho ningún señalamiento. Ningún señalamiento fuerte. Y volvemos a la pregunta inicial, ¿cuál es la actitud de Saldívar? Que ha sido omiso en ese tipo de posturas firmes y fuertes ante lo que está sucediendo. No estamos hablando que haya una confrontación, pero yo creo que en este país a todos nos vendría muy bien que existieran posiciones fuertes y firmes. Así es. 30 segundos, Carlos, nada más para preguntarte, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Qué esperarías tú desde el marco del derecho que siguiera en el caso? De aquí al 6 de junio, una pirotecnia en cuanto a esta nota, y posterior al 7 de junio, cuando esté aquí la vicepresidenta, se tendrá que tranquilizar el ambiente político. Kamala Harris, sí, claro, por supuesto. Bien, pues más claro, imposible. Te agradecemos muchísimo tu participación, la valoramos en todo lo que cabe. Marcela, Manuel, Arturo, al contrario, estoy yo muy agradecido con ustedes. Gracias, Carlos. Carlos Ernesto Prado Aguilera, licenciado en Derecho, bueno, todos los títulos, que son muchos, estuvo con nosotros y hablamos del tema nacional en este momento. Son las 8:26, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Contextos. El programa